¿Qué tal? Un saludo y bienvenidos nuevamente a The Dark Reviews. Yo soy Dark y para este video saldremos un poco de la rutina del análisis de figuras, ya que analizaremos los pros, las contras y las consecuencias del fanservice en la cultura pop. Para empezar, hablemos de qué es el fanservice. Definir el fanservice es relativamente simple. Es un término que se utiliza para hacer referencia a una decisión creativa tomada con la premisa de satisfacer a los fans. Sin embargo, algo que no se toma en cuenta o que no toman en cuenta los creadores a menudo es el tipo de fans a los que van a satisfacer. Para esto debemos dividir a los fans en dos grupos, fans y fanboys o fangirls. Los primeros son o somos aquellos inmersos en el universo de una historia y personajes en particular y nos preocupamos de aspectos como una narrativa adecuada y atrayente, un diseño de personajes profundo con un trasfondo que justifique las características del mismo personaje y sobre todo una historia bien sustentada de principio a fin en la cual se desempeñen los personajes que nos atrajeron en primera instancia. Con esto entendemos que un verdadero fan es muy exigente al momento de recibir una continuación o adaptación de una historia que sigue, ya que espera o esperamos que ésta sea cada vez mejor o que al menos el producto continúe con la calidad mostrada previamente. Por otro lado, los fanboys y las fangirls son aquellos que únicamente siguen una tendencia y cuyos conocimientos sobre el universo que, entre comillas, admiran, son básicos e incluso cuestionables, limitando su perspectiva de historia y personajes a una aparición cinematográfica, una serie de televisión o una sola obra literaria en cualquiera de sus variantes. Ahora bien, desafortunadamente la mayoría de exigencias de parte de los admiradores viene de fanboys y fangirls, que además de carecer de un conocimiento profundo acerca de la obra que, otra vez entre comillas, admiran, muestran mucha volatilidad en sus preferencias ya que cambian de las mismas tan pronto aparece una nueva producción y lo más preocupante, basan sus exigencias en la satisfacción de necesidades viscerales, banales y que frecuentemente contradicen la estructura del personaje o de la obra en general. Dicho lo anterior, vamos a hablar de algunos ejemplos de los que para un servidor son los tres ámbitos principalmente afectados: los cómics, las producciones live action y las series animadas. Y bueno, en esta primera parte vamos a explorar el tema en el mundo de los cómics. Para hablar del fanservice en los cómics, vamos a tomar como ejemplo las dos grandes editoriales de este universo, es decir, Marvel y DC Comics. En la primera ocurrió un fenómeno agridulce para ellos desatado con el renacimiento como personaje de Gwen Stacy, quien irónicamente fue asesinada en 1973 gracias a que los fans preferían a Mary Jane Watson como interés amoroso para Peter Parker, pese a que en las historias de Stan Lee, Peter consideraba a Mary Jane vacía y superficial. En el 2015 aparece como una superheroína con poderes arácnidos de la Tierra 65, con una historia paralelamente inversa a la de Spider-Man de Tierra 616, es decir, en esta Tierra Peter muere y Gwen es la que adquiere poderes arácnidos y el alter ego de Spider-Girl o Spider-Gwen. El personaje de Spider-Gwen fue bien recibido por el público, sobre todo por el auge de la serie de cómics Spider-Verse que se empezó a publicar en el 2015, en ese mismo año. Sin embargo, el hecho de que fuese una buena idea crear una variante del trepamuros con un alter ego femenino en un personaje ya existente no implicaba que la siguiente decisión editorial fuera adecuada, es decir, forzaron el éxito del personaje al intentar o de hecho al extrapolarlo a otros íconos como fue el caso de Gwenpool, Gwen Groot, Gwen Wolverine, Gwen Strange o Gwen como Doctor Strange y Iron Gwen. Personajes que finalmente saturaron al público, a los verdaderos fans, de tal manera que las publicaciones de los mismos cesaron gracias al bajo interés de los fans y a las bajas ventas. Sin embargo, la aceptación de las variantes de Gwen también, que las variantes, tuvieron de inicio la aceptación por fanboys y fangirls, dieron pie a que se crearan versiones femeninas de otros personajes que finalmente no fueron bien recibidos por los verdaderos fans. Personajes como She-Thor, la enésima reinvención de Captain Marvel, Dazzler y Silk, o la recepción o la reaparición de personajes secundarios ahora como protagonistas, como fue el caso de She-Hulk o de Miss America, América Chávez. Lo anterior no ayudó al desarrollo de las historias o, lo más importante, a la obtención de ganancias para la editorial. Todo lo anterior lo podemos entender desde el punto de vista de dar gusto a los fans, sin saber a qué sector, y también a hacer historias políticamente correctas, es decir, incluir a los diferentes sectores de la sociedad con personajes protagonistas, sin entender que los fans en general no desean o no deseamos eso. Y no estoy hablando de la inclusión, sino del hecho de la creación o tal vez mejor dicho, la prostitución de personajes existentes solo por lograr mayor aceptación. No quiero que me malinterpreten, de verdad. Estoy completamente a favor de la inclusión.
Sin embargo, no es necesario modificar una historia o un personaje para que más gente lea cómics. Necesitamos historias nuevas de personajes existentes que continúen o evolucionen sus líneas argumentales, tales como el ya mencionado Spider-Verse, la primera Civil War, Maximum Carnage, también una obra maestra de Marvel, y no refritos o historias forzadas como Secret Wars, West Coast Avengers u All Different, All New. Y también necesitamos la creación de nuevos personajes que enamoren al público sin forzar la aceptación para hablar de ello. Ahora, vamos a cambiar la editorial para continuar con nuestro tema. Hablando de DC Comics, mencionaremos tanto aciertos como errores. Hablando de aciertos, en el mundo de los cómics se ha incrementado el ya existente y bien definido protagonismo de Wonder Woman, que no es una heroína de DC Comics, es la heroína de DC Comics, que si bien gracias al fanservice tuvo en el arco de New 52 una relación amorosa con Superman, la importancia del personaje gira en torno a su participación en la Liga de la Justicia y, más importante aún, en sus propios arcos argumentales, como lo fue durante los arcos de Firstborn o el renacimiento de Darkseid, que sucedió a la más reciente crisis en DC Comics, que es la Guerra de Darkseid o Darkseid War, que más allá de tratar la batalla entre Darkseid y el Antimonitor por la ecuación de la antivida y la destrucción del multiverso y la realidad como la conocemos en los cómics, le sumó importancia a las Amazonas, incluida Wonder Woman, y de hecho introdujo dos personajes nuevos femeninos al panteón de DC Comics. Estos personajes son, cambiando un poco de tema, Myrina Black y Grail, la hija de Myrina Black y Darkseid. Myrina Black fue una amazona que durante una invasión de Apokolips a Themyscira se entregó al Titán Oscuro para evitar la destrucción y o la conquista de la isla paradisíaca, y de esta unión nació Grail. Grail estuvo maldita desde su nacimiento, ya que en primer lugar nació al mismo tiempo que Diana, es decir, mientras la reina Hipólita paría a Wonder Woman en los aposentos reales de Themyscira, Myrina paría a Grail en una cueva en la misma Themyscira, escondida del resto de las amazonas, ya que si éstas se enteraban de cuál había sido el origen de Grail, sin duda la matarían, y de hecho lo intentaron. Las dos amazonas que asistieron a Myrina en el parto quisieron asesinar a Grail en cuanto se dieron cuenta que era una bebé con la piel gris y los globos oculares completamente rojos, más allá de darse cuenta que era fruto de una unión profana entre una amazona y un nuevo dios. Desafortunadamente para ellas, parece que se les olvidó que Myrina Black era una asesina experta en sigilo, combate y asesinato tanto a mano limpia o con cualquier arma cuerpo a cuerpo, y solo dejémoslo en que no hubo necesidad de pedirles que guardaran el nacimiento de Grail en secreto. Para mayor información, de verdad los invito a leer Darkseid War, Forever Evil y las series de los Nuevos 52 y Rebirth de Wonder Woman y Justice League. Bueno, continuando, es así que tenemos el origen de un nuevo personaje femenino que, a medida que va creciendo y desarrollándose, se da cuenta de que hay pocos que en realidad le pueden hacer frente, ya que posee por su parte amazona, es también incrementada la cualidad de no necesitar comer o dormir, resistencia a enfermedades y toxinas, entre otras habilidades. Y por parte de su padre, es decir, por su parte de nueva diosa, tiene inmortalidad, invulnerabilidad, fuerza sobrehumana, de hecho fue capaz de romper los brazaletes de Wonder Woman, inteligencia aumentada, telepatía, la capacidad de trasladarse de un punto a otro a través de la fuerza de velocidad, y control limitado de la energía omega, siendo capaz de disparar, al igual que su padre, rayos omega de los ojos, aunque únicamente ha mostrado que sus rayos tienen capacidad destructiva. Ahora, en mi opinión personal, es así como se construye un nuevo personaje que, aunque está inspirado o influenciado por personajes ya existentes, no los emula o intenta parodiarlos o incluso tomar un rol protagónico de manera incorrecta. Grail es sin duda uno de los mejores personajes creados recientemente, y lo mismo pudiéramos decir de Pandora, que fue creada en el año 2011 por Jeff Johns y Andy Kubert y fue introducida en Flashpoint. Es un protagonista, un personaje realmente importante. Tomando como base a la Pandora mitológica, en esta versión del personaje, ella abre la famosa caja, queda maldita por el círculo de la eternidad a vivir por siempre por haber desatado todas las calamidades dentro de la caja. Y bueno, Pandora es crucial en el origen del arco argumental de Flashpoint. Primera, porque Flashpoint da origen a los Nuevos 52, al ser responsable de la fusión de los universos de DC Comics, Vertigo y Wildstorm Comics, a través de utilizar el poder de la fuerza de velocidad por medio de Flash. Hablando de poderes y habilidades, con la maldición obtuvo, además de inmortalidad y fuerza sobrehumana, no a niveles kryptonianos, pero sí como para hacer frente y abatir a Vandal Savage, invulnerabilidad y regeneración a niveles que de verdad harían ver a Wolverine o al mismo Deadpool como novatos. Y pudiéramos seguir con personajes más inclusivos como Batwoman, que no trata de ser Batman o ser una versión femenina de él, y esto es muy importante, sino que, inspirada por el murciélago,
Ella se convierte en una vigilante que posteriormente se une a la Batifamilia, no sin presentar las problemáticas de ser una heroína, como cruzar o no la línea entre la justicia y la venganza, que de hecho es su principal motivación, decidir si debe o no tomar las vidas de sus adversarios, e incluso el conflicto sobre permitir que su novia sea parte de su vida como vigilante y aceptar que al hacerlo los riesgos que esto acarrea serán muchos, ya que recordemos lo que Batman y otros héroes han dicho a lo largo de distintas fuentes: la máscara que usa un héroe no es para protegerse, sino para proteger a quienes realmente le son importantes. De esta manera es como su servidor piensa que se logra la aceptación del público, con una historia y con sus personajes, con líneas argumentales sólidas, bien definidas, sin forzar situaciones o características en los personajes, y haciendo que como fans, como verdaderos fans, nos enamoremos de ellos y de la historia. Ahora, no todo es perfecto en DC Comics. El que es para un servidor el peor error que se ha cometido en la editorial gracias al fanservice es o son algunas de las nuevas versiones de Harley Quinn. No tomaremos como error las versiones de los videojuegos como la serie Arkham o Injustice, ya que estas versiones, en primera, no son parte del universo de los cómics, aunque las han extrapolado al mismo. Y además estas versiones mantienen la esencia del personaje, es decir, una psiquiatra venida a menos por la intervención del príncipe del crimen de Ciudad Gótica, y aunque la Harley en Injustice admite tener una hija en secreto con el Joker, jamás expresa que él haya sido un hombre sentimental y entregado a ella que vimos en la por demás deplorable cinta de Suicide Squad, en la cual vimos a un vil payaso parodiando a un gángster intentando parecerse a Joker. Y disculpen, pero de no ser el Joker de Tierra 3, donde los roles están invertidos entre héroes y villanos, solo alguien en su sano juicio se preocuparía por su compañera. El problema fue que evidentemente la producción, la dirección y los encargados del guión de la película olvidaron que Joker no está en su sano juicio. Él ve a Harley como un medio para un fin, una herramienta, en ocasiones defectuosa, para realizar sus planes, y un juguete en todas las formas en todas las formas existentes, jamás como un ser humano. Aunque dejaremos este tema para la parte 2, donde hablaremos de las adaptaciones live action. Ahora, regresando al tema de Harley en los cómics, vemos que a partir de los nuevos 52 tenemos una Harley más descontrolada y al mismo tiempo con menos locura, queriendo dejar atrás la codependencia al Joker y al mismo tiempo seguir definiéndose como Harley Quinn. Parece que DC Comics no aprendió de sus propios aciertos con la Batifamilia, ya que cuando Dick Grayson deja de ser Robin e intenta encontrar una identidad propia como vigilante, le dieron un giro al personaje como Nightwing o a Jason Todd como Red Hood. Con Harley no fue así. Despedazaron la simpleza del personaje, quisieron darle profundidad de una manera tan ridícula que incluso le inventaron una relación sentimental con Poison Ivy, al grado de llegar a tener una interacción posesivamente tóxica. Reinventaron el origen a uno muy similar al Joker en el tanque de químicos y le dieron habilidades sobrehumanas, como resistencia a todo tipo de toxinas y enfermedades, que honestamente no necesitaba, por no hablar de la atrocidad que hicieron con su apariencia, ya que, como mencioné en el video anterior, Harley Quinn parece todo en la actualidad menos un arlequín, a quien hacía referencia con su nombre, con su atuendo y con el rol desempeñado al lado del Joker. Ahora tenemos una Harley con un cómic que explora su vida personal, aventuras sin ningún sentido, ayudando a su manera desquiciada a quienes considera sus amigos. Tenemos una Harley con un número increíble de fangirls que utilizan su parafernalia y dicen identificarse con su rebeldía, cuando en realidad lo que tenemos es un personaje vacío, inestable argumentalmente, ya que la vemos en ocasiones en la faceta que hemos venido mencionando y en otras en una faceta más sádica, más maniática, más apegada a lo que debe ser el personaje cuando aparece al lado del Suicide Squad en los cómics. Y bueno, en resumen, gracias al fanservice y a querer hacer a los personajes políticamente correctos y o que estos sean aceptados por todos, tenemos una nueva Harley Quinn con un personaje por momentos incoherente y desquiciado de una manera infantil, abnegado con sus altibajos o por sus altibajos con Joker, y en extremo sexualizado con sus atuendos que cubren apenas las partes privadas de su cuerpo, lo cual es un poco irónico, ¿no creen? Y bueno, ¿qué decir de la Harley Quinn en la versión de Rebirth, que es la calca en cómic de la abominación cinematográfica protagonizada por Margot Robbie? Y es con este argumento que vamos a cerrar esta primera parte y vamos a abrir el tema para el próximo video, que será el fanservice en las producciones live action, es decir, películas y series, y desde luego las repercusiones que ha tenido en otros universos. Pues bueno, eso es todo en esta ocasión. Si el video fue de su agrado, no olviden dar like, compartir, suscribirse, activar la campanita, publicarlo en Facebook, en Twitter. Pueden seguirnos a través de Facebook también, de Instagram. Abajo también está el link de Patreon si quieren ser parte
de este proyecto. Si no quieren unirse a Patreon, de verdad, no hay ningún problema. Nada más vean el video las veces que sea necesario para que podamos continuar con este trabajo para ustedes. Por mi parte, ha sido todo por el momento. Me despido. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Dark. Hasta luego.